A continuación les voy a presentar el laboratorio sobre superficies equipotenciales, cuyos objetivos fueron identificar y verificar las superficies equipotenciales sobre un papel conductor y un dipolo eléctrico conectado a 20 voltios. Y posteriormente trazar las líneas equipotenciales sobre un papel similar para identificar los valores en estos puntos. Las superficies equipotenciales son conjuntos de puntos donde el voltaje es el mismo. En un dipolo donde hay carga positiva y otra carga negativa, las superficies equipotenciales toman formas curvas alrededor de cada carga. Y estas se deforman entre ambas dependiendo de la magnitud de su carga. Durante el procedimiento de este laboratorio, lo primero que hicimos fue conectar a ambos extremos del papel conductor la fuente de voltaje DC. Posteriormente, con el multímetro, medimos en diferentes puntos donde el voltaje fuera el mismo y trazamos las líneas equipotenciales en un papel de estructura similar para poder tener estos datos anotados y poder analizarlos posteriormente. Repetimos este procedimiento varias veces hasta llegar a 5 datos tomados y poder trazar estas líneas equipotenciales. La primera línea equipotencial fue de 6.3 voltios. La segunda fue de 10.8. Otra que tomamos fue de 13.5, una de 8.9 y otra de 9.7. Se muestra en pantalla cómo fueron dibujadas estas líneas equipotenciales para cada una de estas, formando el mapa equipotencial alrededor del dipolo. A continuación, tenemos los resultados del laboratorio de capacitor de placas paralelas. Este solo tenía un solo objetivo, que era determinar la variación de la capacitancia según se varía o aumenta la distancia entre las placas del capacitor. Para esto realizamos primero los cálculos teóricos mediante la ecuación de capacitancia igual a la permitividad del dieléctrico que separa las placas multiplicado por el área de las placas y dividido entre la distancia que las separa. Para este caso, la permitividad es igual a la permitividad del vacío, ya que lo único que separa las placas es el aire. El área de las placas las calculamos sencillamente midiendo el diámetro de estas y obteniendo un valor total del área en metros cuadrados, por supuesto. Así, tenemos que para la menor distancia de 1 milímetro, el valor de la capacitancia es de 225 picofaradios. Aumentándola a 2 milímetros, el valor disminuye a 113 picofaradios. Ahora, hasta la mayor distancia, que fueron 20 milímetros, tenemos que la capacitancia disminuyó a 11 picofaradios. Todos estos valores los podemos ver en la siguiente tabla. También tenemos los resultados experimentales, en los cuales obtenemos que para una distancia de 1 milímetro medimos una capacitancia de 236 picofaradios. Ya para la distancia total de 20 milímetros tenemos que la capacitancia es de alrededor de 15 picofaradios más decimales. Como podemos ver, estos valores no son exactamente iguales, hay una variación de error entre ellos de entre el 5 al 7%. Sin embargo, la variación de error aumentó mucho ya al final, cuando se aumentó mucho la distancia entre las placas, ya que alcanzó hasta un 35% de error. Esto se debe a que al aumentar la distancia, el campo eléctrico deja de ser completamente uniforme, ya que los bordes en las placas del capacitor disminuye y sufre variaciones. Con los laboratorios, ven el laboratorio de circuitos RC. El objetivo de este laboratorio es analizar el comportamiento de un capacitor tanto en carga como en descarga. ¿Esto para qué? Para ver cómo interactúa de manera real la carga en estos componentes, poder calcular el tau, que es el cual nos va a indicar
el tiempo de carga y de descarga para así tener un amplio panorama de cómo funciona y cómo lo podemos llegar a utilizar. Para este laboratorio hicimos uso del multímetro digital, el capacitor, la resistencia, la placa de pruebas. Esto vamos a ver cómo en el proceso de carga el voltaje en el capacitor aumenta. Esto de manera exponencial, que va desde 0 hasta acercarse al valor de 12 volts. El incremento es rápido al inicio y progresivamente más lento a medida que el capacitor se llena de carga. Por el contrario, la corriente disminuye exponencialmente, comenzando de su valor máximo de 6 mA aproximadamente, acercándose a 0 conforme al paso de la carga. En el proceso de descarga ocurre lo contrario. El voltaje disminuye de manera exponencial desde el valor máximo hasta 0 volts, mientras que la corriente también disminuye, iniciando en un valor alto dependiendo del voltaje acumulado y decayendo rápidamente. Entonces, en la fase de carga vamos a saber que el voltaje aumenta y la corriente disminuye, y en la fase de descarga el voltaje disminuye y la corriente aumenta. Para seguir con la explicación de nuestros laboratorios, ahora vamos a explicar el laboratorio sobre la ley de Ohm, donde tuvimos un laboratorio y además tuvimos que responder un cuestionario. Primero, tenemos los objetivos de este laboratorio, los cuales son comprobar experimentalmente la ley de Ohm y analizar la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Para comenzar, podemos hablar un poquito sobre qué establece la ley de Ohm. Y es que, como hemos aprendido en materias como circuitos de C, electrónica 1 y en este caso electricidad y magnetismo, podemos decir que la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Además, no está de más agregar de que solo es válida para materiales óhmicos, es decir, donde la relación es lineal. Ahora, acá lo describimos con palabras, pero acá en la presentación podemos verla descrita matemáticamente. ¿Cómo se escribe matemáticamente la ley de Ohm? De la siguiente manera. Acá lo podemos ver. Vemos que I, que representa corriente, es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué significa esto? Significa que si aumentamos mucho la resistencia, la corriente va a ser muy pequeña, por lo que se dice que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Al igual que pasa con el voltaje. Si aumento el voltaje de una manera muy grande, la corriente se va a aumentar de una manera muy grande también, por lo que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Ahora, como estamos hablando de física, tenemos que tratar unidades también. La corriente, las unidades de la corriente son los amperios, las unidades del voltaje son los voltios y la unidad de resistencia es el ohmio. ¿Cómo funciona todo este laboratorio? No podemos explicar cómo funciona sin antes dejar de lado esta parte de aquí, donde hablamos de conductancia y resistencia. Y es que, como vimos en clase, la conductancia eléctrica es la capacidad de un material para conducir corriente. Matemáticamente, eso lo podemos expresar como que G, que es conductancia, es igual a 1 entre R, y su unidad de medida es el Siemens. Acá también tenemos escritos los materiales que utilizamos en este laboratorio, que fueron un multímetro, resistencias eléctricas, cables y fuentes de voltaje. En cuanto a la práctica, la gracia era comprobar la ley de Ohm. Entonces lo que hicimos fue armar un circuito muy básico con resistencias y con la ayuda del multímetro íbamos primero a medir la resistencia para saber qué ohmiaje tiene. Luego íbamos a conectar el circuito a una fuente de voltaje y medir en cada resistencia la diferencia de potencial para así comprobar la ley de Ohm por medio de una gráfica. Al momento de realizar nuestras mediciones, pudimos observar la variación de tensión. Tuvimos las siguientes observaciones. ¿Cómo lo hicimos? Primero, para comprobar experimentalmente la ley de Ohm, lo importante era medir la corriente cuando variábamos el voltaje, pero con la condición de que teníamos que mantener constante la resistencia. De esta manera, verificamos que la relación de voltaje-corriente es lineal y al graficar con diferentes valores de voltaje y de corriente obtuvimos esta línea recta. Ahora, esto es un resultado ideal,
pero puede que haya muchas veces en las que la corriente no pueda coincidir con el resultado esperado. Esta es una pregunta del cuestionario y la razón a la que se debe es porque pudimos mejorar las conexiones, pudimos haber tenido resistencias defectuosas, instrumentos mal calibrados, como por ejemplo nuestro multímetro pudo tener el fusible quemado y por ende no va a medir bien la corriente, además las temperaturas elevadas o componentes no lineales en el circuito, que esto es lo que voy a mostrar ahora. Como pueden ver acá en esta parte de la diapositiva, podemos ver los factores que pudieron afectar el resultado, además de un esquemático del circuito que nosotros realizamos, que es un circuito muy básico con una fuente de voltaje y 3 resistencias. Este símbolo que aparece acá como una V, nosotros sabemos que es el multímetro. Este circuito cumple la ley de Ohm, ya que solo tiene resistencias. En cambio, este otro, o sea, hay elementos que cumplen la ley de Ohm, pero el problema que tiene es que tiene elementos no lineales, como lo puede ser este transistor. Es decir, el transistor no cumple la relación lineal que tienen el voltaje y la corriente. Sí se puede analizar, pero con diferentes técnicas. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas tiene la ley de Ohm? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la ley de Ohm? Bueno, la verdad es que la ley de Ohm se utiliza hoy en día en prácticamente todo. Y es que la usamos para diseñar circuitos, calcular resistencias, diagnosticar fallas en instalaciones eléctricas, además de medir el consumo en nuestros aparatos electrónicos. Y tener este conocimiento en nuestra carrera, que también es una pregunta del cuestionario, nos da una gran ventaja, ya que dominar la ley de Ohm nos permite diseñar, analizar y mantener sistemas eléctricos y electrónicos, algo fundamental en la ingeniería y trabajos técnicos. De esta manera, concluimos la explicación de este laboratorio. Muchas gracias. A continuación, presentamos la experiencia del laboratorio número 5, correspondiente al laboratorio de resistividad y ley de Ohm. En esta ocasión buscamos comprobar que la resistividad total de un alambre conductor depende de su longitud y del área transversal que debe atravesar la corriente, mediante la ecuación que vemos en pantalla. Acá podemos ver que la resistividad depende de una constante, multiplicada por la longitud y dividido entre el área transversal que debe atravesar la corriente. Esta constante de resistividad corresponde y nos dice qué tan difícil o fácil es para la corriente atravesar el material. Y mediante la ecuación podemos ver que la resistividad es directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al área transversal que debe atravesar la corriente. Ahora vemos cuáles son los objetivos del laboratorio. Principalmente es determinar la resistividad de distintos materiales. Para eso utilizaremos 3 alambres distintos. Analizaremos la relación entre resistividad, longitud y área y comprobaremos los resultados del laboratorio con los resultados teóricos, esperando al final poder determinar de qué material son estos alambres utilizados en la práctica. Para el procedimiento contamos con el aparato que podemos ver, el cual nos permite ir variando la longitud del cable en las mediciones. Contamos con una fuente de corriente continua y con un multímetro que nos permite medir ohmiaje. Tras la práctica de laboratorio, logramos comprobar que para el primer alambre tuvimos una resistividad desde 0,4 ohmios a 1,2 ohmios para el máximo de longitud. Para el segundo alambre tuvimos unos resultados de 0,5 ohmios a 2,6 ohmios. Y para el tercero, de 0,4 a 0,7 ohmios, viendo que este es el que tiene menor resistividad. Conociendo los valores de longitud, de resistividad y de área transversal, podemos calcular cuál es la constante de resistividad del material, obteniendo así que para el alambre 1 la constante es de 9,92 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. La constante para el alambre 2 es de 9,62 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. Y para el alambre 3
es de 4,38 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. De acuerdo a estos resultados, logramos concluir que el material se trata tal vez de nicromo, una aleación entre níquel y cromo, ya que el resultado de variación de error con este material dio relativamente bajo entre los tres alambres. En total, el promedio absoluto de error fue del 27.5%. Sin embargo, se cree que no todos los alambres son de este material, ya que por ejemplo, en específico el alambre número 3 dio una variación de error del 60.18%, una variación de error muy alta en comparación con los otros dos, ya que el alambre 1 y 2 dieron una variación de error muy pequeña y muy similar con el nicromo. Pero esto lo veremos más adelante en las conclusiones. La gráfica que se visualiza en pantalla muestra cómo cambia la resistencia con respecto a la longitud para tres alambres de diferente grosor utilizados durante este laboratorio. Los puntos representan los datos medidos y las líneas los respectivos ajustes lineales para cada uno de ellos. Para todos los casos la relación es proporcional, a mayor longitud, mayor resistencia. La pendiente para cada una de las líneas indica cuánta resistencia aumenta por metro. Por ejemplo, como se ve en pantalla, el alambre 2 presenta la mayor pendiente, por ello es la que tiene mayor resistencia. Mientras que el alambre 3 cuenta con la más baja y por ello presenta la menor resistencia. Esta gráfica confirma la relación de la resistencia versus la longitud y evidencia cómo afecta directamente el grosor del alambre en su resistencia. Comparando los resultados experimentales con la teoría, la resistencia debe aumentar con la longitud y disminuir con el área, manteniéndose la resistividad del material. Los resultados experimentales cumplen con este comportamiento, aunque las diferencias pequeñas entre los valores esperados y los medidos se deben a errores de contacto, incertidumbre en la medición de los diámetros, la precisión del multímetro y a posibles variaciones de temperatura del conductor. A partir de todo lo dicho anteriormente sobre esta experiencia, podemos concluir que de esta práctica se confirmó esta relación de la resistencia que aumenta con respecto a la longitud y disminuye con respecto al área, obteniéndose valores de resistividad, en este caso de nivel de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6 ohm por metro, siendo el nicromo el material que más coincidió con estos valores experimentales, con aproximadamente un 27% de error. Durante este laboratorio pudimos ver cómo la relación entre la resistencia y la geometría del conductor y la aplicabilidad de la ley de Ohm a nivel macroscópico.